Siquio y Odiseus se encuentran frente al pozo del Tártaro, después de haber sido atraídos por el espíritu de Ofiuco, el 13º santo de oro. Esto, por supuesto, ocurre en la más reciente tanda de capítulos de Saint Seiya Next Dimension, que es la continuación oficial del manga clásico de Saint Seiya, o Los Caballeros del Zodiaco, como lo conocemos los chavorrucos en Latinoamérica. Odiseus explica que este pozo conduce a un lugar en el mundo de los muertos llamado el Tártaro, en donde Atena encerró a Ofiuco en la era del mito. Después él, o sea, Odiseus, toma una piedra y la arroja al pozo, y remarca que no importa cuánto tiempo pase, no se escuchará nada. Luego explica que el pozo está tan profundo que la piedra tardaría 9 días y 9 noches completas hasta que finalmente caiga al fondo. Pero esperen, ¿me están hablando de una piedra en caída libre? Este es un problema de física. En la mitología griega, el Tártaro es una prisión que se encuentra en las profundidades del inframundo, y es un lugar de tortura y sufrimiento. Aunque forma parte del Hades, o sea, el mundo de los muertos, en la Ilíada, el mismo Zeus asegura que el Tártaro está tan profundo en el Hades como la distancia que existe entre el cielo y la tierra. Por su parte, en la Teogonía, Hesíodo asegura que el Tártaro se encuentra, y cito, tan lejos debajo de la tierra como el cielo sobre la tierra, ya que así de grande es la distancia de la tierra al Tártaro. Así, un yunque de bronce que cayera del cielo 9 días y 9 noches completos llegaría a la tierra el 10º día, y a su vez un yunque de bronce que cayera de la tierra 9 noches y 9 días completos llegaría al Tártaro el 10º día. En pocas palabras, el Tártaro está muy profundo. Pero profundo tipo 9 días de caída libre, ¿es eso siquiera posible? Lo primero que pudiéramos pensar sería utilizar la fórmula de caída libre y comparar la distancia recorrida por un objeto en caída libre por 9 días con el radio o inclusive el diámetro de la Tierra. La distancia recorrida sería igual a un medio multiplicado por la constante g minúscula, que es la aceleración provocada por la gravedad, por el tiempo medido en segundos, eso elevado al cuadrado. La distancia recorrida en 9 días sería de aproximadamente 2.963 por 10 a la 12 metros, o aproximadamente 2.963 millones de kilómetros. Ahora, el diámetro de la Tierra es de aproximadamente 12.742 kilómetros. Así que eso es todo, ¿no? Sería imposible caer por 9 días seguidos en el planeta Tierra, ¿no? Pues no exactamente. El problema con utilizar esta fórmula es que no es así como funciona la fuerza de gravedad. Esta fórmula funciona para escalas que son más pequeñas, pero no para un problema como este. Para entender por qué, primero tenemos que examinar cómo es que sí funciona la fuerza de gravedad y un par de conceptos adicionales de física que vamos a repasar. Esto es de hecho muy emocionante para mí. Primero, un par de consideraciones. Vamos a utilizar mecánica clásica o sea, física newtoniana. Si es suficientemente buena para llevar a la humanidad a la Luna, es suficientemente buena para trabajar este ejercicio. También vamos a utilizar un modelo simplificado, en donde primero vamos a ignorar los efectos de la resistencia del aire, así como la presión en el centro de la Tierra, y el hecho de que la temperatura en el centro de la Tierra es de más de 5.000 grados Celsius. También vamos a considerar a la Tierra como un objeto completamente esférico y en donde el centro de gravedad va a coincidir con el centro geométrico de dicha esfera. Muy bien, primero, ¿por qué la ecuación de caída libre no funciona a estas escalas? A primera vista parece una fórmula perfecta para este tipo de problemas. De hecho, se obtiene a partir de la ecuación que relaciona el desplazamiento en el eje vertical para un objeto que se mueve bajo los efectos de una fuerza de gravedad constante. Simplemente sustituimos la aceleración por la constante g minúscula, que es la aceleración provocada por la gravedad. En esta fórmula, la variable independiente es el tiempo, que aparece con potencia 2 en uno de los términos, es decir, esta es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, su gráfica corresponde a la de una parábola. Como el término cuadrático aparece con signo negativo, entonces la parábola abre hacia abajo. Si consideramos la velocidad horizontal del objeto como constante, lo cual podemos hacer si ignoramos la resistencia del aire, entonces el objeto en caída libre, con una velocidad horizontal diferente de cero, dibuja literalmente una parábola. Y podemos ver esta parábola en el mundo real. Literalmente solo tenemos que lanzar un objeto, como una manzana, y vemos que la trayectoria dibujada es, de hecho, la de una parábola. De hecho, este tipo de movimiento se llama movimiento parabólico, ¿no?
Entonces, de nuevo, ¿cuál es el problema con esta fórmula? Pues básicamente el problema está aquí, con el uso de g minúscula, la constante de la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra. Y es que estamos utilizando a la gravedad como si fuera constante. Y es que para que la aceleración provocada por una fuerza aplicada sobre un objeto de masa fija sea constante, la fuerza también debe de ser constante. Pero la fuerza de gravedad ejercida por el planeta Tierra sobre un objeto no es constante, sino que varía según la distancia que tenga el objeto al mismo planeta Tierra. La ecuación que utilizamos para calcular esta fuerza es la llamada ley de gravitación universal, deducida por Sir Isaac Newton. Básicamente, dos objetos que tengan masa van a generar un par de fuerzas de atracción que son directamente proporcionales al producto de las masas de los objetos e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que existe entre el centro de gravedad de los objetos. Esto multiplicado por la constante g mayúscula, que es la constante de gravitación universal, que es aproximadamente igual a 6.674 por 10 a la menos 11 metros cúbicos sobre kilogramo por segundos al cuadrado. Así que, entre mayor es la distancia entre dos objetos, menor es la fuerza provocada por la gravedad entre ellos. Por ejemplo, y aquí vale la pena recordar que el peso y la masa son propiedades físicas distintas, el peso es la fuerza provocada por la gravedad, medida en newtons, y la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, y se mide en kilogramos. Normalmente los utilizamos de manera indistinta, ya que son completamente proporcionales, y sobre la superficie de la Tierra es muy sencillo convertir entre una y otra. De hecho, las básculas están ajustadas para dar el peso en kilogramos, a pesar de que lo que miden es la fuerza de gravedad que se mide en newtons. Si, por ejemplo, una persona tiene una masa de 80 kilogramos y se encuentra al nivel del mar, entonces la fuerza provocada por la gravedad es equivalente a unos 784 newtons. La aceleración provocada por la gravedad si la persona estuviera en caída libre sería aproximadamente de 9.8 metros por segundo al cuadrado, la constante g minúscula. Si esa misma persona estuviera, digamos, a unos 400 kilómetros por encima de la superficie terrestre, que es la altura promedio a la que se desplaza la Estación Espacial Internacional, entonces la fuerza que ejerce la gravedad de la Tierra sobre esa persona sería de unos 695 newtons, es decir, entre mayor es la distancia al centro de gravedad terrestre, menor es la fuerza que ejerce la gravedad. Y la aceleración provocada por la gravedad, en este caso, si la persona estuviera en caída libre, sería de aproximadamente 8.7 metros por segundo cuadrado, una cantidad distinta de g minúscula que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por eso, considerar a la aceleración provocada por la gravedad como una constante, la constante g minúscula, es buena para ejercicios que ocurren a escalas razonablemente cercanas a la superficie terrestre, en donde la fuerza de gravedad es prácticamente constante. Por ejemplo, la altura del monte Everest es de unos 8.850 metros sobre el nivel del mar, pero aún si nos imaginamos un pico un poco más alto, por ejemplo en la novela de Lovecraft, En las montañas de la locura, escrita en 1931 y publicada en 1936, el autor se imagina unas montañas gigantescas con alturas de hasta 34.000 pies sobre el nivel del mar, en los territorios misteriosos e inexplorados de la Antártica en el Polo Sur. Bueno, inexplorados en aquellos tiempos, ahora ya sabemos que no existen las montañas de la locura, tristemente. Y sí, ya sé que las unidades del sistema de mediciones anglosajón son de mal gusto, sobre todo para los científicos e ingenieros, pero bueno, podemos hacer la conversión y 34.000 pies equivalen a unos 10.300 metros. El punto es que, aún a esa altura, la fuerza de gravedad sobre una persona con una masa de 80 kilogramos sería de unos 782 newtons y la aceleración provocada por la gravedad de unos 9.77 metros por segundo cuadrado, es decir, un valor muy cercano a g minúscula. Por eso es común, en ejercicios de física, simplificar las cosas y tomar a la aceleración de la gravedad como una constante. Pero eso genera problemas en casos como este, en donde un objeto cae durante 9 días consecutivos. La escala del problema es simplemente muy grande como para considerar la aceleración provocada por la gravedad como una constante. Aunque, en estos momentos, tal vez alguien se esté preguntando, si me están diciendo que la gravedad no es constante, entonces ¿por qué funciona lo de la manzana? ¿Por qué dibuja una parábola? Como indica la ecuación cuadrática de caída libre. Bueno, como vimos, esta ecuación funciona razonablemente bien a escalas cotidianas, pero no deja de ser una aproximación.
En realidad, siendo la gravedad una fuerza no constante, y además una fuerza no constante que no es simplemente vertical, sino que apunta al centro de gravedad de la Tierra. Entonces, la trayectoria de la manzana no es una parábola. ¿What? En serio, lo que vemos como parábola es en realidad una parte muy pequeña de una trayectoria elíptica. Así, el objeto en caída libre describe una elipse. Después de todo, y como lo descubrió Sir Isaac Newton en el siglo XVII, la fuerza que atrae a los objetos hacia abajo es la misma que mantiene en órbita a los planetas. Y la órbita de los planetas es una órbita elíptica. Así que esta no es una parábola, es una elipse que tiene al centro de gravedad de la Tierra como uno de sus focos. Hablando del centro de gravedad, la fuerza de gravedad ocurre entre dos objetos que tengan masa. En nuestro ejemplo, la persona es atraída a la Tierra por cada partícula que conforma a nuestro planeta. Sin embargo, la suma de todas estas fuerzas son iguales a una sola, dirigida al centro de gravedad de la Tierra. En otras palabras, es posible sustituir todas estas fuerzas por una sola, siempre y cuando actúe en el centro de gravedad. De hecho, lo mismo ocurre para la persona. Con todas estas precisiones, ahora sí, ¿cuánto tiempo es posible caer en el planeta Tierra? Imaginemos primero un caso extremo. Un túnel que atraviesa todo el planeta, desde el polo norte hasta el polo sur. No hay resistencia del aire, es decir, es un túnel en el que hay un vacío total. Mientras la persona cae, se encuentra cada vez más cerca del centro de gravedad de la Tierra, por lo que la fuerza de gravedad es menor cada vez. Sin embargo, hay una consideración adicional que se debe de hacer, y es que durante la caída podemos trazar una sección transversal, en donde una parte de la Tierra quedaría por encima de la persona que cae y la otra parte quedaría por debajo. Esto significa que todas las partículas que se encuentran por debajo de esta línea alan hacia abajo. Sin embargo, las partículas que se encuentran sobre esta línea alan hacia arriba, reduciendo efectivamente el peso de la persona. Ahora imaginemos la distancia entre el centro de gravedad de la Tierra y la persona en caída libre en un momento dado, como el radio de una esfera inscrita en el planeta. De esta manera, todo lo que se encuentra por fuera de la circunferencia y por encima de la línea se cancela con las fuerzas generadas por lo que se encuentra fuera de la circunferencia y por debajo de la línea. El efecto práctico de esto es que mientras la persona cae, el análisis se puede simplificar como una fuerza provocada por la masa de una esfera de radio igual a la distancia de la persona al centro de gravedad de la Tierra. Esta fuerza, por supuesto, es variable, dependiendo de la distancia a la que se encuentre la persona del centro de gravedad. Vamos a llamar x a esta distancia. Entonces, dependiendo del valor de x, podemos calcular la fuerza utilizando la ley de gravitación universal de Newton, F igual a g mayúscula por m mayúscula por m minúscula dividido entre x al cuadrado, en donde m minúscula es la masa de la persona en caída libre y m mayúscula es la masa de la esfera inscrita en la Tierra. La masa de esta esfera va a ser igual a la multiplicación del volumen de la esfera por la densidad. Para este ejemplo, y con ánimos de simplificar el problema, vamos a tomar la densidad promedio de la Tierra, que es de unos 5.520 kilogramos por metro cúbico. El volumen de la esfera es, por supuesto, 4/3 por pi por el radio de dicha esfera, que es la variable x, esto elevado al cubo. De esta manera, al multiplicar la densidad por el volumen, tenemos 4/3 de pi por ρ por x al cubo, siendo esta la masa de la esfera interior que arrastra a la persona hacia su centro. Entonces podemos sustituir en la ley de gravitación universal y simplificar. De esta manera la fuerza va a ser igual a 4/3 por g mayúscula por pi por m por ρ por x. Le pondremos un signo negativo ya que en nuestro modelo estamos tomando hacia arriba como la dirección positiva y la fuerza arrastra a la persona hacia abajo. Ahora, lo interesante de esto es que esta ecuación contiene muchas constantes. De hecho, prácticamente todo aquí son valores constantes. G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, pi, sobra decirlo, una constante, la masa de la persona en caída libre, esa no va a cambiar en nuestro modelo, recordando que el peso es el que varía según la distancia al centro de la Tierra, no la masa, esa es constante. La densidad promedio del planeta Tierra, ρ, dado que todos estos valores son constantes, entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a introducir una nueva literal, vamos a llamarla K.
La constante K va a ser igual a 4/3 por pi por G mayúscula por m por ρ. De esta manera, la fuerza con la que la persona es arrastrada al centro de la Tierra, en función de la distancia a este centro, va a quedar como F igual a menos K por X. Un momento, esta ecuación se me hace conocida. ¿No es la ecuación del resorte? Sí. En términos más generales, es la ecuación que define un movimiento armónico simple, siendo este un movimiento periódico en donde un cuerpo oscila de un lado a otro desde su posición de equilibrio, como es el caso de una masa sujeta a un resorte. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Vamos a analizar los efectos de la fuerza de gravedad en la persona que va a caer en el pozo sin fondo. Comienza desde el reposo, es decir, con velocidad igual a 0, tomando el planeta Tierra como marco de referencia inercial. Es entonces arrastrado por la fuerza de gravedad, por lo que comienza a acelerar hacia abajo. Conforme se acerca al centro de la Tierra, la aceleración es cada vez menor, hasta que finalmente llega al centro, en donde la aceleración va a ser igual a 0. En el centro deja de acelerar por un momento, pero aún tiene la velocidad que alcanzó al llegar ahí, por lo que no se detiene, sino que continúa hacia abajo. Sin embargo, a partir de este momento la fuerza de gravedad ahora lo arrastra hacia arriba, por lo que la aceleración tiene esta misma dirección. Esto significa que la velocidad es ahora cada vez menor, hasta que finalmente la velocidad va a ser igual a 0 y esto va a ocurrir justo cuando llegue al otro lado del planeta. A partir de ese momento se va a repetir el ciclo, ahora en dirección contraria. El tiempo que tarda en dar un ciclo completo, es decir, el tiempo que tarda el objeto en volver a su posición inicial, se llama periodo. Y afortunadamente, existe una fórmula sencilla para calcular el periodo de un objeto que se encuentra en movimiento armónico simple. El periodo P va a ser igual a 2 por pi por raíz cuadrada de m sobre k. Ahora, el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, desde el polo norte y de vuelta al mismo polo norte. Así que el tiempo que tarda en atravesar toda la Tierra es la mitad del periodo. La mitad del periodo es igual a pi por raíz cuadrada de m sobre k, recordando que k es igual a 4/3 de pi por g mayúscula por m por ρ. Sustituyendo en la fórmula del periodo y cancelando la masa en el numerador y el denominador, nos queda de esta manera, podemos meter pi dentro de la raíz, y de esta manera la mitad del periodo va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 pi sobre 4 por g mayúscula por ρ. Es interesante porque el periodo no depende de ninguna manera de la masa del objeto en caída libre, así que no importa si es una piedra o una persona la que va a caer en el pozo, va a tardar exactamente lo mismo en atravesar la Tierra. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo? Introducimos los datos en nuestro modelo y tenemos aproximadamente 2529 segundos, esto es unos 42 minutos. 42 minutos en atravesar la Tierra y 42 minutos para regresar. El periodo completo sería de unos 84 minutos. Así que, esto es lo que pasa cuando alguien cae en el pozo del Tártaro. Pasan 9 días en movimiento armónico simple, atravesando la Tierra una y otra vez. Pues siempre y cuando no se pierda energía durante el viaje, sí, pasaría los 9 días en este movimiento. Pero si pierde aunque sea un poco de energía, entonces ya no va a alcanzar a regresar a la posición original. Esto lo podemos analizar con otro ejemplo. El péndulo es otro ejemplo de movimiento armónico simple. Si el cuerpo que pende no gana ni pierde energía, entonces va a regresar justo al lugar en donde se libera del reposo. Sin embargo, normalmente sí va a ir perdiendo energía debido principalmente a los efectos de la fricción y la resistencia del aire. Por eso, el péndulo eventualmente se va a detener, es decir, no va a estar a perpetuidad en movimiento armónico simple. Lo mismo sucede con la persona que caiga en el pozo. Si por ejemplo choca con una de las paredes durante la caída, entonces va a perder algo de energía cinética y no va a tener el impulso suficiente como para llegar al otro lado. Se va a quedar un poco corto. Y esto va a ir ocurriendo cada vez que pierda algo de energía.
De hecho, esta fue la razón para elegir que el pozo se cavara en los polos de nuestro modelo. Para simplificar las cosas, ya que si se partiera de otro punto geográfico distinto del polo norte, entonces la rotación de la Tierra entraría en consideración y probablemente provocaría que el cuerpo en caída libre colisione contra la pared en varias ocasiones. Ok, hasta ahora hemos trabajado con un modelo simplificado en donde no hay aire dentro del pozo. Ahora, si hubiera aire, entonces el cuerpo en caída libre va a perder energía constantemente debido a la resistencia del aire, por lo que solamente va a completar un número finito de oscilaciones antes de detenerse completamente en el centro de la Tierra. Sin embargo, si el pozo está lleno de aire, eso va a cambiar la simulación de una manera aún más significativa. Esto debido a que un objeto en caída libre, en un fluido, como el aire, en este caso, va a alcanzar eventualmente lo que se conoce como velocidad terminal. Esto es debido a la fuerza de arrastre que ejerce el fluido sobre el objeto en movimiento dentro de este. Un ejemplo común es cuando uno va viajando en auto a cierta velocidad y saca la cabeza por la ventana. Se siente el aire golpeando el rostro con mucha fuerza. Ahora, no es que el aire haya comenzado a moverse más rápido en dirección de la cara, más bien que la cara se está moviendo a través del aire. Lo mismo sucede con un paracaidista cuando se encuentra en caída libre y antes de abrir el paracaídas. La fuerza del aire contra su cuerpo es una fuerza que empuja hacia arriba, lo que contrarresta la fuerza hacia abajo, que es la fuerza de gravedad, de manera que llegan a estar en equilibrio y el paracaidista alcanza una velocidad terminal. Es decir, no acelera uniformemente hacia abajo, sino que al alcanzar cierta velocidad va a dejar de acelerar y se va a mantener con esa velocidad constante. Esa velocidad constante es lo que se llama velocidad terminal. Ahora, la velocidad terminal depende de muchos factores. La masa del objeto en caída libre, la densidad del aire, el área proyectada del cuerpo en caída libre, etc. Esto significa que la velocidad terminal de una piedra que se arroja al pozo va a ser diferente de la velocidad terminal de una persona que caiga en el pozo. Para una persona en condiciones atmosféricas normales, la velocidad terminal es de unos 200 km por hora. A esta velocidad, la persona va a atravesar el planeta Tierra en unas 64 horas, o sea, un poco más de 2 días y medio. Pero tal vez este sea el secreto del pozo del Tártaro. Después de todo, difícilmente las condiciones atmosféricas van a ser normales allá adentro. Tal vez el aire dentro del pozo es tan denso que la velocidad terminal puede ser un valor mucho más pequeño que el normal. Algo así como desplazarse en el agua, o sea, un fluido mucho más denso que el aire. Por si se lo estaban preguntando, la velocidad terminal en el pozo del Tártaro debe de ser de unos 30 km por hora para que la persona tarde 9 días completos en llegar justo al centro de la Tierra. Así que esta es una posibilidad. Tal vez el aire es muy denso dentro del pozo del Tártaro, de manera que una persona alcanza una velocidad terminal relativamente pequeña y por eso puede durar 9 días en caída libre. Aunque lo más probable, sin embargo, es que la explicación involucre una especie de distorsión en el espacio-tiempo. No sería la primera vez que vemos algo así en la obra del maestro Kurumada. Para finalizar, para la gente que tal vez fue fan de la obra en los 90s o incluso la descubrió o redescubrió en los 2000s con las ovas de Hades y que tal vez no lo sabía, sí, hay una continuación oficial y canónica de la obra en la forma del manga Saint Seiya Next Dimension Meiyo Shinwa. Y hay muchísimos recursos en la red donde es posible familiarizarse con esta obra y voy a incluir algunos de mis recursos favoritos en la descripción del video. Así que eso sería todo. Se pueden suscribir al canal para más análisis de física y de matemáticas, en obras de ficción o en el mundo real.